Le damos gracias a Dios por estar en su casa, amén. Los niños porque van a estar en su clase, amén. ¿Cuántos saben vosotros, hermanos? Amén. Saben de que el Señor ha sido bueno. ¿Para cuántos ha sido bueno el Señor, hermanos? ¿Verdad que el Señor ha sido bueno con nosotros? Amén. Desde que nosotros nos levantamos, hermanos, y podemos ver la luz del sol, eso quiere decir que el Señor ha sido bueno. Dice aquí el coro: nuevas son cada mañana sus misericordias. Amén. Y Él tiene cuidado de nosotros, amén. Dice que vamos a estar viendo en la palabra del Señor. Vamos a ver si vamos a ver los versículos de la palabra del Señor, amén. Quisiera hablar más acerca de este tema, amén. Avanzando hacia la madurez, amén. Y dice que ustedes saben cuál es la ley de los seres vivos, amén. Vamos a ver cuál es la ley de los seres vivos. Así es, ¿verdad? Que nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Verdad que esa es la ley de los seres vivos? Hermanos, nosotros como cristianos tenemos que alcanzar a llegar a tener una madurez en nuestra vida. No podemos quedarnos, hermanos, como niños, amén, sino que tenemos que avanzar, hermanos, hacia la madurez. Yo no sé, ustedes han logrado ver a alguien que se comporte, que sea alguien que se comporte como un niño, que hable como un niño. ¿Verdad que se oye raro? ¿Verdad? O no sé, no sé si ustedes han visto aquel, yo creo que hace como yo, el que hablaba como niño, pero Chabelo. ¿Verdad que cómo se oye más si es una persona que habla y habla como un niño, verdad? Pero, hermanos, es muy importante, hermanos, que nosotros debemos de ser niños, sino que avancemos, hermanos. Amén. Vamos a ver los versículos de la palabra del Señor. Amén. Miren qué dice la palabra del Señor, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Y por esto debe esforzarse en añadir a su fe la buena conducta. Amén. Mírese la versión Dios habla hoy. Todavía estamos acostumbrados con la Reina Valera, ¿verdad? Pero lo vamos a ver en algunas otras versiones. Dice: añadir a su fe la buena conducta. A la buena conducta el entendimiento. Miren cómo dice la palabra del Señor. Y por eso ustedes deben de ¿qué? Esforzarse. ¿Qué significa esforzarse, hermanos? Esforzarse es dar más allá de nuestras fuerzas. Amén. Cuando Dios le dijo a Josué, ¿verdad? Esfuerza y sé valiente. Tienes que dar más allá de tus fuerzas. Entonces, hermanos, para que nosotros logremos obtener una madurez, tenemos que esforzarnos, dar más allá de nuestras fuerzas y añadir a su fe la buena conducta. A la buena conducta el entendimiento. Dice que no nos quedamos solamente en la fe, dice
Aquí debemos esforzarnos a añadir a nuestra fe la buena conducta. A la buena conducta del entendimiento. Al entendimiento el dominio propio. Al dominio propio la paciencia. A la paciencia la devoción. A la devoción el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ¿qué? El amor. Amén. No podemos, hermanos, quedarnos solo en la fe. Más adelante vamos a ver algunos versículos. Pero dice que añadir, tenemos que esforzarnos por añadir a la fe, hermanos, para que nosotros podamos alcanzar una madurez. Tenemos que esforzarnos. Añadir a la fe buena conducta. A la buena conducta el entendimiento. Y al entendimiento, ¿qué? El dominio propio. Al dominio propio la paciencia, y a la paciencia la devoción. A la devoción el afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor. Mire el versículo 8 dice: si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrá conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, dice: si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrá conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero miren, ¿qué pasa, hermanos, con los que nos quedamos estancados como niños, verdad? Pero el que no las posee es como un ciego o corta de vista. Imagínense, miren cómo lo dice el apóstol Pedro, ¿verdad? El que no posee estas cosas es como un ciego o corta de vista. Ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Hermanos, eso quiere decir, hermanos, que cuando ahora no crecemos, nos quedamos estancados nada más porque no hay que hacer obras, ¿verdad? Solamente por la fe. Pero miren aquí dice la Biblia que debemos que añadir todas estas cosas a la fe. El que no las posee, hermano, el que no se esfuerza, es como un ciego o corto de vista. Ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, versículo 10: ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto agradezcan a ustedes, pues haciéndolo así, nunca caerán. Miren, hermanos, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Sabe que una persona que es inmadura espiritualmente es bien fácil que caiga? ¿Verdad? Es bien fácil que se venga abajo. ¿Por qué, hermanos? Porque nada más se queda al principio. No sigue subiendo, no sigue escalando, ¿verdad? Y es bien fácil que por cualquier cosita se cae. Como cuando dijo Jesús, ¿verdad? Al hombre de necios que construyó su casa sobre la arena. Dice que vinieron vientos, vinieron ríos, vinieron tempestades, y aquella casa, ¿qué pasó? Se cayó. Pero, hermanos, el que está montado sobre la roca, dice que van a venir vientos, van a venir tempestades, hermanos, y nuestra casa no va a caer. Y miren que dice: si nosotros los hermanos nos esforzamos, como dice la palabra del Señor, vamos a... Miren, dice: procuren que esto atraiga a ustedes, pues haciéndolo así, nunca, hermanos, que es nunca,
nunca caerán. Amén. Una persona inmadura, hermanos, por cualquier cosita se va a la iglesia. Ya no quiere buscar de Dios, se cae. Hay muchos hermanos que dicen, ya no voy a la iglesia porque a mí me la tiraron. Es que por mí lo dijo el que estaba predicando. Hermanos, y hay una inmadurez en nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros somos así. Pero miren, nosotros tenemos que ir avanzando, hermanos, hacia la madurez. ¿Cuántos quieren avanzar, hermanos, hacia la madurez? Entonces, hermanos, luego si el primero dice que a la fe dice que tenemos que añadirle virtud. ¿Cómo decía? Vamos a ver cómo decía la otra versión. Virtud, buena conducta. Una buena conducta de añadirle la fe. Dice que también tenemos que añadirle conocimiento. Hermanos, ¿cómo adquirimos conocimiento? ¿Cómo adquirimos conocimiento? Leyendo la Biblia, hermanos, escudriñando la palabra del Señor, pidiendo a la iglesia, hermanos. Venimos a aprender de la palabra de Dios. Así adquirimos conocimiento. Mi pueblo perece por falta de qué dice la Biblia, porque le faltó conocimiento. Hermanos, entonces tenemos que añadirle a la fe todo esto, ¿verdad? Amén. Y el conocimiento, dominio propio. ¿Cuántos tienen dominio propio, hermanos? Hermanos, tenemos dominio propio. Los que manejamos, hermanos, se le atraviesa alguien ahí y usted dice, Dios te bendiga, ¿verdad? Así le dice usted, hermano, Orlando. Hermano, yo he hablado con él y yo sé como, así es que no, voy a decir que no. Imagino que Dios le bendiga, no le bendiga, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? ¿Verdad que cuesta tener dominio propio? Hermano, cuesta dominar o no cuesta dominar nuestro carácter, ¿verdad? Lo del carro, hermanos, esos motoristas aquí, esos motoristas allá, pobres los que tenemos moto, ¿verdad? Saber pobres nuestras mamás, que nos tiramos. Hermanos, tener dominio propio, hermanos. Cuando alguien nos dice algo, hermanos, nos quedamos callados. O le respondemos un montón de cosas. Dice que, no sé qué día yo quería bajar por aquí abajo, ¿verdad? Y que si tenía tapado ahí, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí no me decía, me dio ganas de decirle un montón de cosas. Y es que yo me considero una persona tranquila, ¿ves? Imagínense. Ahora imagínense que los que tienen, como dicen, una leche corta, ¿no? ¿Cómo que dicen? Hermano, de verdad, le dieron ganas de decir un montón de cosas, pero yo me quedo callado. Porque uno necesita en algún lugar estar ahí, todo bloqueado. Allí en los hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que tener un dominio propio. Y miren qué sigue después: paciencia. La paciencia, hermanos. ¿Somos pacientes, hermanos? ¿Será que somos pacientes? Miren, hermanos, a los traileros, ¿cuántos días que hace
Y nosotros desesperados, hermanos, 5 o 10 minutos. Y estábamos desesperados, ¿verdad? Pero mire, los traileros duraron una semana, ahí, hermanos, sin poder bañarse. ¿Será, hermanos, que estamos avanzando nosotros hacia la madurez? La piedad, hermanos. El afecto fraternal. ¿Será que hay afecto fraternal entre nosotros, hermanos? ¿Hay afecto entre hermanos? Tenemos que avanzar, hermanos. Pero miren, hasta arriba, el amor. ¿Será que hay amor, hermanos, entre nosotros? ¿Y qué fácil es, hermanos, amar a los que nos hacen bien? Es muy fácil, hermanos. Es muy fácil que sea su mamá, su papá. Es muy fácil, hermanos, que amemos a las personas, ¿verdad?, cercanas a nosotros, pero a las que nos hacen algún mal, ¿será que los amamos? ¿Será, hermanos, que amamos al prójimo? Pero, hermanos, tenemos que avanzar, hermanos, hacia una madurez. Amén. Miren esta otra versión, la NTV. En vista de todo esto, esfuércense al máximo. Miren qué dice esta versión, hermano. Esfuércense al máximo. Tenemos que esforzarnos al máximo, hermanos. Muchas veces quedamos callados. Tenemos que hacer un esfuerzo por contener nuestro carácter, ¿verdad?, a tener paciencia, hermanos, a tener amor, por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Miren cómo dice, hermanos. Y decía la virtud de la otra, ¿verdad? Bien, dice abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. Mire cómo es esta versión, perseverante. ¿Será que somos perseverantes, hermanos? ¿Será que somos perseverantes en las cosas de Dios? La perseverancia con sumisión a Dios. ¿Somos sumisos a Dios, hermanos? Lo que hablaba de la piedad, la sumisión a Dios. La sumisión a Dios como afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor por todos. Entonces, hermanos, esforcémonos al máximo. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer para lograr tener una madurez. Y hermanos, como están aquí, hermanos, miren, hermanos, despacio, hermanos, pero seguro. Muchas veces, hermanos, no podemos seguir una cara, no podemos parar, hermanos, corriendo, ¿verdad? Porque ¿qué puede pasar? Entonces, hermanos, mire,
cuanto más crezcan de esta manera, miren hermanos, cuando más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mientras cuando nosotros si nosotros maduramos y vamos creciendo, hermanos, vamos a ser más productivos. Un niño, hermanos, no es productivo, no trabaja, ¿verdad? Los niños espirituales, hermanos, no hacen nada. Pero cuando más crecemos, hermanos, en estas cosas dice, más productivos y útiles seremos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Pero los que no llegan a desarrollarte de esta forma son cortos de vista. Los que no llegan a desarrollarse, hermanos, ¿saben? Los inmaduros, hermanos, no llegan a desarrollarse. Se quedan, hermanos, enanos espiritualmente. Hermanos, y la ley también es crecer. Y tenemos que crecer, nace y crece. Y hermanos, así es en la vida espiritual también. Nosotros tenemos que crecer en nuestra vida espiritual. No podemos quedarnos enanos espiritualmente. Debemos de crecer, hermanos, espiritualmente. De esta forma son cortos de vista o ciegos. Olvidan que fueron enviados de sus pecados pasados. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando no nos desarrollamos, dice, nos quedamos ciegos. Y hermanos, se nos olvida, hermano, lo que Dios ha hecho en nosotros. Se nos olvida lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Se nos olvida, hermanos, que el Señor nos ha limpiado con su sangre preciosa. ¿Por qué, hermanos? Porque no crecemos. Así que, versículo 10, así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forma parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Miren, así dice, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Dice que debemos esforzarnos por comprobar si realmente somos parte de los que Dios ha llamado. ¿Será que somos parte, hermanos, del cuerpo de Cristo? Amén. ¿Será que somos parte de los que Dios ha llamado, hermanos? Muchos son los llamados, hermanos, pero pocos los escogidos. Hagan estas cosas y nunca caerán. Esta es la versión nueva, versión internacional de Dios. Miren cómo dice la versión internacional en el versículo 8, porque esas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos. Esas cualidades, hermanos, las que vemos ahí de la fe, la paciencia, del amor fraternal, dice que van a evitar que nosotros seamos inútiles e improductivos. Muchas veces, hermanos, ¿por qué no queremos servir a Dios? Porque a veces no queremos lidiar con los caracteres, por ejemplo, que están afuera. No queremos lidiar con los caracteres de las personas porque
Las personas tienen diferentes caracteres. El virus alguien entra, hermano, y solo pasa y no los saluda y el diácono se molesta. Imagínense, hermano, si no tiene paciencia, ¿cómo puede servir a alguien así? Por eso, hermano, me pongo ahí, porque me van a enojar, ¿verdad? Mejor no hago esto. Entonces, hermanos, al no tener la paciencia, el amor fraternal, nos hace improductivos porque no queremos servir a Dios. Porque mejor que estoy sentado, no hago nada y así no me meto a problemas. ¿Verdad? ¿Qué es más fácil, hermanos? No hacer nada. ¿Va a quedar fácil no hacer nada? Me siento ahí, salgo, me voy y regreso y nada. Pero hermanos, ¿cómo es que nosotros, hermanos, logramos obtener esto? ¿Cómo es que nosotros logramos obtener paciencia practicándolo? No hay otra manera más. ¿Cómo es que nosotros logramos obtener a tener amor fraternal con los hermanos, teniendo comunión con los hermanos? Así nosotros tenemos amor fraternal con los hermanos. Tenemos que amarnos como hermanos. Entonces, hermanos, al mantener todo esto, evitará que seamos inútiles e improductivos. ¿Se acuerdan que hizo Jesús cuando tocó aquel árbol y no hay un fruto en él? ¿Qué fue lo que hizo? Lo maldijo. Hermanos, no podemos ser improductivos. Pero ¿cómo vamos a alcanzar todo esto? Dice, miren, porque estas cualidades, si aún en ustedes los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y evitará que sean inútiles e improductivos. Amén. ¿Verdad que todos queremos ser productivos, hermano? Imagínense que una mujer se casa con alguien que trabaja. Ustedes que tienen hijas, les gustaría que su hija se casara con alguien que ni siquiera trabaja, que sea improductivo también, ¿verdad que no? Pero hermanos, espiritualmente tampoco podemos ser inútiles e improductivos. Debemos de hacer algo. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Si maduramos, si avanzamos, hermanos, si subimos grado por grado, hermanos, vamos a poder lograr a ser productivos. Entonces, hermanos, debemos dejar de ser niños espirituales. Ya no podemos comportarnos como niños espirituales, ¿no? Dice, amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Entonces, hermanos, miren que dice la palabra del Señor: amados, no sean infantiles, sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Yo me acuerdo que ya pues alguien tiene la otra versión por ahí, que me ayuda a leer 1 Corintios 14:20, como dice en la regla, no tiene la regla Valera.
en su manera de pensar, sino que en la maldad. Mire que dice aquí: sean inocentes como ves en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Mire, el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios: ya dejen de ser como niños, ya dejen de ser infantiles. Pero en su comprensión sean niños, pero en la maldad. Porque lo que dice que los niños no tienen maldad. Un niño, usted se da cuenta que se pelea con otro niño, ¿verdad? Y al ratito ya están jugando con él. Ustedes se dan cuenta, ¿verdad? O solo yo, ¿verdad que no? Pero hermanos, nosotros nos peleamos con él, hermano, y pasa. Hermano, ¿cuánto tiempo pasa, hermano? Y seguimos felices. ¿Verdad, hermanos? Muchas veces cuando nos peleamos con alguien, ¿verdad? Pasan meses, pasan años. Y verdad, y todavía seguimos peleando. Por eso que la Biblia dice: no se pongan sol sobre vuestro enojo. ¿Verdad, hermanos? Dice la Biblia: no se pongan sol sobre vuestro enojo. Hermano, no puede. Bueno, tiene más de oración, pero la que yo doy ahorita es de que no se puede poner, no se puede acabar el día, hermanos, sin que usted se ponga de acuerdo, sin que usted se ponga a cuentas con la persona con la que está enojada. En el hogar, hermanos, hay quienes que viven juntos con la esposa, pero no se hablan, ¿no? ¿Usted no ha sabido de algunos hogares así? Escuché a alguien que dice que puso en la cama, puso una tabla y me puso así. No, ese es tu lugar, ese es mi lugar. En serio, hermano, no les miento. Escuché a alguien que nos dijo que hacía así. Pero por así dice la Biblia, hermanos, ya dejamos de ser infantiles, hermanos. Ya dejamos de ser como niños, pero chicos, hermanos, porque venimos y no nos gusta algo, hermano, nos vamos. Ay, no me gusta cómo pusieron las sillas, no me gusta cómo pintaron, me voy. Hermanos, puras, infantiles, no maduramos, hermano. No me gusta. Ya no voy a la iglesia porque, bueno, se han dado cuenta, porque ¿por qué pusieron esas láminas? Es que es mucho calor, ya no voy a la iglesia. Hermanos, debemos de ser infantiles y es tiempo que crezcamos. Amén. Entonces dice: les aseguro que a menos que ustedes también se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, entendemos por qué Jesús le dijo en esa ocasión, ¿verdad? ¿Por qué es que uno tenía que hacerse como niños? Pero él estaba hablando en maldad, no en inmadurez. Los niños son inmaduros, ¿no? Cuando quieren algo se tiran al suelo. Ustedes lo dicen, no sé si ustedes les han pasado con sus hijos. Yo quiero esto, y se tiran al suelo y si no, me pongo para. ¿Verdad? Ser infantiles, inmaduros. Pero miren, el Señor dice: no entrarán en el reino de los cielos si no se vuelven como niños. Por tanto, el que se humilla como este niño
será más grande en el reino de los cielos. Amén. Dice que a veces ustedes no sé si han visto a los niños cuando están peleando con gato y después ya saben que el otro está enojado y llega, se quilla, se acerca y lo va a abrazar. Miren, hermanos, se está humillando. Lo abrazan y ya no vamos a jugar. Y el otro tal vez hace que está enojado, pero en un ratito ¡pum! Se le pasa y ya están corriendo otra vez. Tenemos que ver a los niños, hermanos, sin maldad y malicia, pero maduros en el conocimiento, decía el versículo 9. Primero Corintios 3:1 dice: yo, hermano, no puedo hablarles entonces como a gente madura espiritualmente. Miren todo lo que le está diciendo a los corintios. Hermano, yo no puedo estarles hablando como gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Esa es la versión, yo estaba hoy, y esta versión dice, la nueva versión internacional: yo, hermano, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros. Apenas son niños en Cristo. ¿Será que la luz de todo está haciendo suave o de bonito para estar viendo? Si son inmaduros, no puedo estar hablando como gente, como espirituales, bien, como a gente madura espiritualmente, sino como a inmaduros, niños en Cristo que no han crecido espiritualmente, que se han quedado estancados, hermanos, ahí. Eso es lo que está viendo el apóstol Pablo a los corintios. Mire la nueva versión viviente, dice: amados hermanos, cuando yo estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como que si fueran niños en Cristo. Yo no voy a hablar, le dice Pablo a los corintios, como a personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo todavía. Amén. Entonces, hermanos, debemos ya dejar que sean niños, hermanos. Versículo 3 dice: porque todavía son débiles, mientras haya entre ustedes envidias y discordia. Es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. ¿Por qué somos débiles? ¿Por qué sabemos que es ser débiles? Mientras haya entre ustedes envidia y discordias, mientras que hayan pleitos, hayan envidias, hayan disensiones entre ustedes, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. No actuamos, hermanos, espiritualmente, no vemos las cosas espiritualmente, vemos las cosas humanamente. Por eso es que no pensemos aquí. Pues aún son inmaduros mientras hayan ustedes, miren esa es la nueva versión internacional. Mientras hayan ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros acaso? ¿No se están comportando según criterios meramente humanos? Miren eso, lo traducen como celos y contiendas.
porque todavía está bajo el control de ser una naturaleza pecaminosa, quieren ser los unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? No viven como la gente del mundo, hermanos, así de la gente del mundo, con pleitos, con celos, con contiendas. Pero hermanos, nosotros no podemos vivir de esa manera. Amén. Tenemos que madurar, hermanos. Tenemos que dejar de ser niños espirituales. Miren, esta versión dice: el libro de enseñanza se enseña igual que a un niño de pecho, se le da la leche en vez de alimentos sólidos, porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte. Y ni siquiera, miren, ni siquiera pueden ahora digerir. Hermanos, qué duro, hermanos, que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto. Les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da la leche. En vez de alimentos sólidos, porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte. Y ni siquiera pueden ahora digerirla. Hermanos, es tiempo, hermanos, que nosotros aprendamos a digerir la comida sólida. No podemos estar molestándonos con la palabra de Dios, ¿no? Si el Señor nos ama, es porque nos ama. Dice, venga, que el Señor al hijo que ama, ¿qué hace? Lo disciplina. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nos quiere ver un bien. Hermano, si usted engaña a su hijo, si usted dice algo a su hijo, es porque usted quiere ver el bien. Usted no quiere que él se vaya, que haga un camino que no es correcto, ¿verdad? Pero muchas veces como hijos nos molestamos, hermano, cuando los padres nos, ¿verdad? Vamos a ver a los hijos, ¿verdad? Que muchas veces nos molestamos cuando nos regañan, ¿verdad? Hoy sí no dejan miedo. Pero hermano, no podemos seguir siendo como niños, amén. Le di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía. La nueva traducción viviente tuvo que alimentarnos con leche, no con alimentos sólidos, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. Amén, hermanos. Entonces, la madurez, hermano, no nos deja aceptar, hermanos, el alimento sólido en nuestras vidas. No nos deja crecer, hermano. Si solo tomamos leche, no comemos alimentos sólidos, nunca vamos a crecer. Amén. Hebreos, capítulo 5, versículo 11, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Sobre todo porque ustedes son hermanos de él. ¿Qué le dijo al apóstol? Bueno, porque ustedes son torpes espiritualmente. El mismo le estaba diciendo. Iba a decir que el apóstol Pablo, pero no es muy seguro que el apóstol Pablo haya escrito, pero es más seguro el libro de Pedro, ¿verdad? Ustedes son torpes espiritualmente. Yo les digo que si aquí en los hombres ustedes son torpes, ya no viene de mañana. Ustedes son torpes espiritualmente. Ay, Dios, hermano. ¿Para qué le lo digo? Ya no venir a buscar tu raíz, es cierto, ¿verdad? Pero miren cómo el apóstol Pablo le está diciendo. Ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. ¿Será que es una palabra suave la que le estaba diciendo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Algunas veces necesitamos que
que salgan así, ¿no? Porque no entendemos, ¿no? El versículo 12 hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. ¿Cuánto tiempo tenemos, hermanos, a ser cristianos? Dice, ustedes ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Entonces, hermanos, dice que nosotros ya deberíamos ser maestros. Tanto tiempo que son creyentes, ya deberían estar enseñando a otros. Pero necesitan que alguien vuelva a enseñar, mis hermanos, la A, T, I, O, U. Imagínense, hermanos, que alguien llegue a hacerse de ella, no voy a regresar párvulos. Pero, hermanos, como cristianos hacemos muchas veces eso. Se nos olvidan las cosas y queremos planes, queremos estar recibiendo lo mismo siempre. ¿Por qué, hermanos? Porque no crecemos espiritualmente. Miren, pues el que sí se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El que se alimenta de leche sigue siendo un bebé. ¿Qué, hermano? La palabra toque. Así que un adjetivo es que se mueve con dificultad. También dice que es tarde por comprender, que es deshonesto, que es falto de ornato, es tosco. Tarde en comprender. ¿Cómo dice al principio? Que se mueve con dificultad, que es tarde, es rudo, tarde en comprender. Imagínense, hermano, lo que estaba diciendo Pablo. En Chapingo no tiene que ser un bruto. Para que lo entendamos. Pero como él no era Chapingo. Y entonces, hermanos, los niños, hermanos, son inmaduros. Pero es por su niñez, ¿verdad? Entonces, hermanos, no podemos estar tomando solo leche, y leche, y leche. Hermanos, solo habla del amor. Pero hermanitos lindos, ¿verdad? También necesitamos comida, el alimento sólido, ¿verdad? Versículo 14 dice: el alimento sólido es para los que son maduros. Amén. ¿Para quién es el alimento sólido? Para los que son maduros. Miren, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Hermanos, cuando estoy empezando la madurez, estamos capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Un niño, hermanos, fíjense, un niño sale a la calle corriendo de aquí a allá, ¿verdad? Y no piensa, ¿verdad? Que puede pasar un rato, ¿verdad? Hermanos, si nosotros somos inmaduros, espiritualmente no nos ponemos a pensar, hermanos, que ya los tiempos están cortos, los tiempos, hermanos, ya estamos en los últimos tiempos, pero como somos niños espirituales, no pensamos, como decía el versículo, estamos ciegos, cortos de vista. Y entonces, hermanos, vivimos de una manera, hermanos, que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque no lo valoramos.
porque estamos ciegos, cortos de vista. No entendemos, hermanos, que la venida del Señor está cerca. Los que a fuerza de prácticas están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Hermanos, a fuerza de práctica están capacitados. Fíjense que en vez de a alguien como yo sé que ustedes han servido en la iglesia. No sé si alguna vez a ustedes no han puesto a servir con alguien que es difícil, hermano, de tratar. Pero ahí está, hermano, vaya y lo vayas. Es difícil, hermano. Hermanos, y llega el hermano, ¿con qué carro? Mejor quíteme, mejor póngame en otro lado. Pero hermanos, dice que a fuerza de prácticas aprendemos a ser pacientes, aprendemos a tener el amor fraternal con el hermano. No hay otra manera, hermano, como aprender sino con la práctica. La práctica es lo que nos hace expertos en lo que somos. Amén. ¿Cuántas veces han desarrollado la práctica, hermano? Miren esto, cuando vamos a cerrar, luego que ahora está con la red yo le saco la red y ya no la voy a formar otra vez. ¿Verdad? Entonces es la práctica, hermanos, que nos hace expertos. Amén. Y entonces, hermanos, así podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. En Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice, ya vamos a ir terminando, ¿no? Así que dejamos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanzas acerca del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Así que Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Amén. Queremos ir a avanzar, hermanos. No podemos quedarnos, como dice la Reina Valera, ¿verdad?, en los elementos básicos de la doctrina. Tenemos que avanzar, hermanos, en el conocimiento, hacia un mayor entendimiento de la palabra del Señor. Amén. Pero ¿cómo tenemos el conocimiento, hermanos? Estudiando la palabra de Dios, viviendo la iglesia, hermano, veniendo a escuchar la palabra de Dios. No queremos ir a predicar, hermanos. Muchos no vinieron hoy porque a mí me tocaba predicar. Amén. Pero hermanos, no nos damos la mirada del hombre, si es Dios el que habla a nuestras vidas. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que avanzar hacia la madurez. No podemos quedarnos allí, hermanos. Tenemos que avanzar. Miren que Efesios capítulo 2 dice, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, hay quienes no quieren avanzar, están ahí, porque llegaron a este versículo, por gracia sois salvos, y yo no necesito hacerla por obras. Es por obras, hermanos.
no tengo que hacer nada, por gracia estoy salvo. Pero hermanas, ahí están estancados. No quieren avanzar, hermanos. No es por obras para que nadie se lo diga, pero miren, hermanos, que dice el versículo. Y por eso deben de esforzarse en añadirte a la fe. Tenemos que añadir a la fe virtud, conocimiento, dominio propio. ¿Qué más, hermanos? Amor fraternal, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. No podemos quedarnos estancados, hermanos. Debemos madurar, hermanos. Debemos dejar ya de ser niños, hermanos. Debemos de ser niños ya. Será un niño nada más que tu malicia. Amén. Y fíjense que tendría que hablarles de todo eso, pero para que ustedes se den cuenta, si ustedes creen que no necesitamos llegar hasta allá arriba, miren, dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor ¿qué? Cubrirá multitud de pecados. Tendríamos que haber estudiado todos, pero imagínense, ya es tiempo, pero miren por ahí, se lo dejo de tarea, ¿verdad? Estudie cada en su casa, ¿verdad? ¿Cómo tenemos el conocimiento? Leyendo, estudiando. Pero para que se den cuenta, ¿verdad?, que necesitamos llegar hasta allá arriba. El amor cubrirá multitud de pecados. ¿Será que necesitamos el amor? A menos que no toquemos. El amor va a cubrir multitud de pecados. Amén, hermanos. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a pedirle al Señor, hermanos, que nos ayude, hermanos, a alcanzar una madurez. Que no nos quedemos estancados, hermanos, en el principio, hermanos, sino que podamos avanzar hacia la madurez que el Señor quiere. Amén, hermanos. Porque si hacemos estas cosas, dicen, si tenemos estas cualidades, no vamos a ser improductivos, no vamos a ser inútiles, hermanos. Gracias, Señor Jesús, te damos en esta mañana, Señor Jesús.